vamos a tener nuestro tema de salud en la parte de esta tarde. Vamos a ver el tema de la diabetes. Hoy es una de las enfermedades que más ha aumentado hoy en día y la gente más está enferma de la diabetes. Y la diabetes pues se desarrolla, todos sabemos, por un mal estilo de vida que puede haber en el ser humano. Algunas veces es congénito, pero se puede romper con esa herencia, ¿verdad?, de los genes de los padres, a través de adaptar o adoptar, ¿verdad?, lo que son buenos hábitos conforme al consejo que Dios nos da en cuestión de la salud, hermanos. Sí, la diabetes afecta en gran parte, ¿verdad?, al ser humano en la cuestión del páncreas. Es donde el páncreas deja de producir la insulina, o una insulina insuficiente, o, ¿verdad?, una insulina deficiente. ¿Qué quiere decir? Que si la insulina no es la correcta, el cuerpo humano o las células la empiezan a destruir. Es una enfermedad degenerativa que va avanzando mientras va pasando el tiempo, si no se corrige, ¿verdad?, el mal que se ha adoptado. Como podemos ver, el hígado y el páncreas están íntimamente relacionados. Muchos de los que padecen la diabetes es porque han sido obesos o porque han tenido niveles de colesterol alto, triglicéridos, y han tenido un hígado graso. El hígado graso, ¿verdad?, lo que hace es afectar el funcionamiento del hígado y la metabolización de las grasas, los carbohidratos y de la glucosa no se pueden llevar a cabo de la manera correcta. Por eso es que empieza a aumentar, ¿verdad?, los niveles de glucosa en la parte de lo que es la sangre, y es a lo que también se le conoce como azúcar. Vamos a ver los antecedentes históricos de la diabetes. Dice que la primera referencia detallada se encuentra en el papiro médico que en 1872 George Evers descubrió de una tumba de Tebas, Egipto. El papiro tiene una antigüedad aproximada de 3.500 años y en él ya se la describía la diabetes como inundación de orina. ¿Por qué? Porque el diabético tiene esa parte de ese síntoma, el estar orinando excesivamente, el ir a cada rato a estar orinando y por una sed excesiva. Dice aquí que más tarde los trabajos del médico hindú, ¿verdad?, Sasruta, en el año 400 a.C., y su discípulo, dice aquí, Charraka, dice, especificaron muchos de los síntomas de la diabetes. Se hablaba de unos enfermos que se consumían hasta quedar extenuados, atormentados por la sed y que orinaban en cantidad excesiva. Una orina que por su sabor parecido al de la miel atraía a moscas y a perros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la orina también se segrega lo que es la parte de la glucosa. Por la orina se está liberando, se está sacando el exceso de glucosa. ¿Por qué? Porque al aumentarse la glucosa en sangre, tiene que ser sacada, ¿verdad? Y es sacada también por la orina. Por eso se le llama, a esta diabetes se le llama diabetes mellitus, que quiere decir miel, por su sabor dulce, ¿verdad? Por eso las moscas se acercaban y los perros ahí estaban. Entonces, esa enfermedad ya tiene tiempo, ¿verdad?, que se vino un momento, pero más ahora la enfermedad se ha aumentado por los hábitos erróneos. Se ha aumentado, ¿por qué? Porque el ser humano ha adoptado una manera incorrecta de vivir, de alimentarse, no hacer ejercicio, el sedentarismo, lo que es, ¿verdad?, la parte de no tomar agua, y una mala alimentación lo que hace es dañar los órganos digestivos, hermanos, y dentro de ello viene a dañarse el hígado y se daña también lo que es el páncreas. Entonces, hermanos, es importantísima la alimentación. La alimentación es una base importante para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la sangre es la que se encarga de poder irrigar y de poder nutrir todos los órganos. Si no hay una buena sangre, no va a haber salud en el ser humano.
¿sí? La mala alimentación trae la enfermedad también. Voy a leer aquí una porción de Ministerio de Curación donde habla acerca de la alimentación y la salud. Dice aquí, nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza dice de continuo, un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstrucción de las diversas partes del cuerpo, y esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Cuán importante es la alimentación, hermanos. Cuán importante es el alimento que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque esta maquinaria que se llama aparato digestivo es la que se encarga de transformar los alimentos en sangre. Y si nuestra alimentación no es correcta, si nos estamos alimentando erróneamente con alimentos malsanos para nuestro cuerpo, ¿qué va a suceder? Que nuestros órganos, que debieran ser nutridos con los nutrientes de la comida que comemos, van a estar deficientes, y es ahí donde viene, ¿verdad?, la afección y viene la enfermedad. Y una de ellas es la diabetes, hermanos. La diabetes es una de las enfermedades que se ha aumentado drásticamente, hermanos. ¿Por qué? Porque la sangre, al estar aumentada con la glucosa, las células sanguíneas ya no trabajan igual, la sangre se espesa, ¿verdad? La sangre se vuelve ácida, hay resistencia a la insulina, no entra la parte de lo que es la glucosa a las células para que se conviertan en energía, porque los órganos ya están deteriorados, están intoxicados en vez de haberse regenerado. Y si nosotros tenemos esos malos alimentos, pues van a surgir estas enfermedades. Dice que fue hasta el siglo II a.C. cuando el médico griego Areteo de Capadocia utilizó el término diabetes. Dice, hacia finales del siglo XII se agregó al nombre diabetes el adjetivo mellitus, que significa en latín miel. Por eso se llama diabetes mellitus, ¿verdad? Que quiere decir, ¿verdad?, el sabor de quiere decir dulce, o la miel que dice aquí. Fue hasta el año, ¿verdad?, 1783, cuando el médico inglés Thomas Hawley demostró científicamente la presencia de azúcar en la orina, que le llamó también glucosa. Es decir, ya el azúcar dentro del cuerpo se le llama glucosa. No solamente lo dulce que ingerimos o las calorías se convierten en glucosa, sino también el exceso de carbohidratos y grasas se llega a convertir en glucosa, hermanos, ya dentro del cuerpo. Sí, por eso nosotros tenemos que entender bien cómo alimentarnos, cuál es el régimen original que Dios nos regaló, que Dios nos dio, y que Dios no se equivocó antes del pecado, que estaba basado a través de frutas, semillas, ¿verdad?, vegetales y agua que Dios nos regaló para tomar, para que eso fueran nuestros nutrientes, hermanos. Dice aquí en la historia que posteriormente, a finales del siglo XIX, el médico alemán, Paul Langerhans, describió un grupo de células presentes en el páncreas como pequeños islotes que presentaban un 1% de su totalidad y que aparecían dañados en el de los diabéticos. Estudios posteriores descubrieron que esos islotes sanos eran los productores de la insulina, eran las partes de las células, ¿verdad?, de Langerhans, o los islotes de Langerhans, que adquirieron el nombre de este científico que lo descubrió, quien se dio cuenta que estos islotes eran los que producen, ¿verdad?, lo que es la parte de la insulina, que la insulina es segregada en el cuerpo, que es la que se encarga de poder meter la glucosa en las células rojas de la sangre, hermanos, para que sean convertidas en energía
energía, ¿para qué? Para poder tener nosotros la fuerza para trabajar, para vivir, para salir adelante, para tener ese ánimo, ¿verdad? Para eso es la energía. Por eso es que el diabético, hermanos, que sus células, ¿verdad?, no están llenas, no entra la glucosa en las células, ¿qué sucede? Siempre están fatigados y con sueño. Siempre están somnolientos y queriéndose dormir. ¿Por qué? Porque la glucosa en sangre dice, ¿verdad?, que no ha entrado en las células. Ahora, ¿qué es la diabetes? La ciencia médica considera la diabetes como una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que se va destruyendo el cuerpo mismo. Es decir, es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca al propio organismo. Los órganos dejan de funcionar, hermanos. Los riñones, el hígado, la vista se empieza a perder, hay fatiga, hay mucha sed. Y dice aquí que esta enfermedad o la diabetes se caracteriza por el nivel elevado de glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, provocada por una mala secreción de insulina del páncreas. Y eso es lo que pasa, hermanos. Existen dos tipos básicos de diabetes. Está la diabetes mellitus y la diabetes insípida. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas diabetes, hermanos. La mellitus pues es la que tiene el sabor dulce en la parte cuando se segrega la orina. Y la insípida es que no tiene sabor, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste, hermanos. De la diabetes mellitus existen diferentes tipos. Según cuál sea el mecanismo o la causa por el cual se produce la elevación de la glucemia o la glucosa, se diferencian diversos tipos de diabetes mellitus. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional también, hermanos. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas diabetes, ¿verdad? Y cuáles son los síntomas que se presentan cuando está esta enfermedad. Dice aquí la diabetes tipo mellitus, ¿verdad? Tipo 1, también es conocida como insulino dependientes. ¿Qué quiere decir? Que tienen la necesidad de inyectarse ya insulina, hermanos. Y la insulina que se utiliza para el cuerpo humano la sacan del páncreas del cerdo. Del páncreas del cerdo es donde la sacan, imagínense, es donde ahí se están vendiendo. ¿Por qué? Porque según los estudios científicos decían que era la que más se parecía a la del ser humano. Y de ahí la obtienen y es la que hoy en día se inyecta a la gente. Lo que es la parte de la insulina. Estos pacientes ya necesitan insulina. ¿Por qué? Porque su páncreas produce muy poca insulina, hermanos, o ha dejado de producir. Dice aquí que en esta diabetes se produce cuando el páncreas deja de producir la insulina. La falta de insulina, característica de este tipo de diabetes, se debe a la destrucción de una parte importante de los islotes de Langerhans o las células beta, que así también se les conoce, que la producen. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas se ha deteriorado. ¿Por qué? Por una mala alimentación. La gente obesa, ¿verdad?, es la que está más propensa a padecer la diabetes, hermanos. ¿Por qué? Porque el hígado está graso, el hígado ya no metaboliza los carbohidratos, ya no metaboliza la glucosa. ¿Por qué? Porque está atrapado también el hígado, está lleno de grasa. Dice, no se conoce muy bien el origen de esta lesión, pero suele estar relacionada con infecciones víricas, herencias de algún familiar que la padezca o la alteración del sistema de defensa del organismo. Se inicia en niños, adultos, jóvenes, ¿sí? De ahí que también se le conozca con el nombre de diabetes juvenil. Es decir, esto lo padecen los niños a temprana edad y los jóvenes. De ahí comienza esta diabetes tipo 1. Las personas con este tipo de diabetes suelen tener menos de 30 años cuando se les ha diagnosticado la enfermedad. Representa un 5 a 10% de los casos de diabetes. Todas las personas que tienen esta enfermedad necesitan inyectarse insulina, ¿verdad?, para poder controlar sus niveles de glucosa. Y la insulina lo que va a hacer afectarle los órganos, ¿verdad?, en el cuerpo,
y eso va a producir un sinfín de deterioro y mucha gente llega hasta la muerte, hermanos, si no se atienden a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, suele aparecer de una manera bastante rápida, acompañada de síntomas relativamente bruscos, es decir, que hay gran cantidad de orina, van a orinar mucho, hermanos, aumento de la sed, fatiga también, pérdida de peso, se adelgazan rápido, aumento del apetito y debilidad. ¿Sí? Esta es la parte de los síntomas de la diabetes tipo 1, mellitus tipo 1. De la diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad?, se le conoce también como no insulino dependientes. Quiere decir que los pacientes que padecen diabetes tipo 2 no necesitan inyectarse lo que es la parte de la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo que les da nada más es la parte de la metformina para bajar los niveles de glucosa, hermanos. Toman esa pastilla que también es muy dañina. Dice, esta es la forma más común de la diabetes y se forma en los adultos mayores. Generalmente aparece después de los 40 años y sobre todo cerca de los 60 en personas con problemas de sobrepeso, historial familiar de diabetes, que han padecido diabetes durante los embarazos. Un 90% a 95% de las personas de todos los casos tienen ese tipo de diabetes, el tipo 2. En menos casos ha sido en el tipo 1, que es la más agresiva, que es la que presenta rápidamente los síntomas y el deterioro del organismo. En la tipo 2 se van presentando los síntomas más paulatinamente, es decir, más lentos. Dice, la diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de poder producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. ¿Qué quiero decir? Que el organismo, hermanos, destruye la propia insulina. ¿Por qué? Porque se hace resistente las células a la insulina porque no pueden entrar. ¿Por qué? Porque la insulina es como una llave que abre la célula para poder meter la glucosa, pero si esta insulina es deficiente y el sistema inmunológico ve que no es la adecuada, la destruye. ¿Sí? El mismo cuerpo, ¿verdad?, destruye la insulina y no deja que entre la glucosa a la sangre. Se estima que alrededor de cada 100 personas, alrededor de 10 tienen diabetes mellitus tipo 2, hermanos. La diabetes mellitus tipo 2, a diferencia de la 1, ¿verdad?, en este tipo de diabetes las células pancreáticas no producen una cantidad suficiente de insulina o el organismo no tiene la capacidad de utilizar la propia insulina de forma adecuada, ¿verdad? No la va a aceptar el organismo. ¿Por qué? Porque el organismo Dios lo creó perfecto, hermano. Y si la insulina es deficiente en el cuerpo y no es la adecuada, el cuerpo no la va a aceptar. Es cierto, dice, en cierto grado de acción de la insulina hace que los síntomas aparezcan gradualmente. Por esa misma razón son menos frecuentes las complicaciones agudas en estos pacientes que tienen diabetes tipo 2, hermanos. Se estima que alrededor de cada 100 personas, 10 tienen diabetes tipo 2, hermanos. Ahora, los diabéticos, hermanos, el tipo 2, dice aquí, no suelen necesitar, al menos durante los primeros años, la administración de insulina para controlar la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que los van controlando con medicamentos. Dentro de ellos le dan lo que es la parte de la metformina, ¿verdad? Pero al pasar los años, cuando el páncreas deja de estar ya produciendo la insulina, llegan también a caer a la diabetes tipo 1, donde ya van a necesitar inyectarse insulina, hermanos. Y es triste esta enfermedad porque es degenerativa, va avanzando. Y mientras más va avanzando el paso, ¿verdad?, del tiempo, los órganos se van deteriorando. Y aunado a esto, que no hacen cambios alimenticios, hermanos, estilo de vida, ¿verdad?, no hacen ejercicio, es donde viene, las consecuencias. ¿Por qué? Porque siguen y continúan degradando su organismo.
pues ya como con la pastilla le bajan los niveles y le controlan la glucosa, pues comen todo lo que quieren. Igual los que se inyectan la glucosa, pues me inyecto unos gramos de insulina para que me bajen los niveles de glucosa y comen como quieren y de todo a todo le entran. Pero se están destruyendo ellos mismos, hermanos. Y Dios nos manda a cada uno de nosotros como reformadores, hermanos, de la salud, a predicar este evangelio de la reforma por salud. ¿Para qué? Para que esas personas que tienen esa enfermedad a tiempo puedan atenderse, hermanos. Porque ya cuando empiezan las úlceras, cuando empiezan a haber falta de irrigación sanguínea en los pies, entumecimiento, falta de sensibilidad, ¿qué sucede? Que se van deteriorando, hermanos. Y luego les van a ir mochando miembro por miembro hasta morirse. Es triste eso, hermanos. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 2? Bueno, los síntomas aparecen gradualmente, es decir, son más lentos. Dice, por esa razón, dice, son menos frecuentes las complicaciones agudas. Los síntomas más habituales son gran cantidad de orina. ¿Qué quiere decir? Que van a tener gran necesidad de estar orina y orina y orina y orina. ¿Qué va a haber? Aumento de la sed. ¿Sí? Va a haber fatiga, van a estar irritantes, va a haber irritabilidad, va a haber visión borrosa. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, hermanos, aquí en Ministerio de Curación, acerca de la alimentación en la salud, cuán importante es el alimento que ingerimos. ¿Por qué? Porque el organismo, hermanos, se encarga a través del aparato digestivo convertir los alimentos en sangre. Y esta sangre, si es bien nutrida por esos buenos alimentos, va a regenerar el organismo, nos va a nutrir. A más de hacernos mal, nos va a nutrir. Pero si la persona, ya con la enfermedad de diabetes, le aumenta todo esto su mala alimentación, hermanos, ¿qué va a hacer? En vez de tener buena sangre, va a tener una sangre deficiente. Y es donde empiezan a perder la vista, porque la vista ya no va a ser nutrida, hermanos. Ni el cerebro, ni los riñones, ni el hígado, ¿verdad? Ni el páncreas, ni la parte de las extremidades. Ya no va a haber una buena sangre, hermanos. Por eso es que al paciente que tiene diabéticos, hermanos, se hace una herida, más en los de diabetes tipo 1, ¿verdad? Es donde las heridas tardan en sanar. ¿Por qué? Porque en un ambiente ácido dulce no hay, ¿verdad? Las células no pueden hacer su trabajo de cicatrización, hermanos, de coagulación, sino que la herida, como está toda azucarada, toda llena de azúcar, ¿qué sucede? Que no deja sanar la herida, porque los niveles de glucosa están altos. Y al haber esa excesiva producción de azúcar en el organismo, hermanos, si no entran a las células, pues lo que hacen es afectar el organismo en totalidad. He ahí que nosotros tenemos que atender a estos pacientes, pero siempre debe de haber una reforma. No solamente debe de recetárseles tratamientos, sino que debe de enseñárseles a hacer reformas en su vida para que tengan, ahora sí que la sanación, hermanos, de acuerdo con el Señor. Y tienen que ellos reconocer que han hecho mal y que han violado las leyes de la salud que Dios ha establecido en nuestro organismo. Y tenemos que dárselos a entender y darles a conocer la información para que ellos valoren lo que Dios nos ha dado como una buena alimentación antes del pecado en el Edén. No después del pecado. ¿Por qué? Porque ya después del pecado se degeneró también la alimentación, hermanos. Se degradó el hombre cada vez más. Entonces, hermanos, dice aquí que la visión empieza a ser borrosa, empiezan a perder la visión. Ya luego no ven, es triste eso, ver a unos enfermos. Yo me acuerdo del hermanito Pascual, ¿verdad? El papá del hermanito Álvaro, perdió la vista. Los riñones empezaron a ¿qué? A dejar de funcionar. El hígado empezó a dejar de funcionar. ¿Y cuál fue la triste realidad? Pues falleció el hermanito Pascual. Es bien difícil, hermanos, es difícil porque esta enfermedad, si no se detiene, hermanos, es mortal. Destruye el organismo. Y así es triste ver una persona que ya no ve, tienen que sacarlo al baño. Tienen que llevarlo, acompañarlo, y él lo llevaba, ¿verdad? Hay una hinchazón de los pies, de todo el cuerpo, no es triste ver esto, pero el hombre tiene que ser consciente. Y
y nosotros tenemos que hacerlos entrar en conciencia y llevarlos a que hagan un cambio diferente de sus hábitos erróneos. ¿Por qué? Porque Dios nos manda eso, hermanos, como reformadores, como consejeros de la salud, ¿verdad? Una salud física, pero también espiritual, llevarlos a los pies de Jesucristo, para que ellos reconozcan también la ley de la salud, hermanos. Dice aquí que hay entumecimiento o calambres en los pies o en las manos. Empiezan a aparecer las úlceras, y ¿qué sucede? Se infectan, ¿verdad? Y llegan a infecciones que curan con dificultad. ¿Qué pasa? Que el diabético se hace, hermano, inmunodeficiente. ¿Qué quiere decir? Que su sistema inmunológico es, ¿verdad?, bajo. ¿Y qué tienden a tener estos pacientes? A enfermarse mucho, hermanos, por la acidez que hay en el cuerpo, por el exceso de glucosa que hay en el organismo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hacen una herida, tardan en sanar, y si se les llega a infectar, hermanos, ya les empiezan a afectar. Si viene lo que es la parte de la necrosis, empieza a consumir el pie, empieza a consumir los dedos, y hay que mocharles, se los mochan y se los van a mochar. Y como ya no hay una irrigación sanguínea sobre los miembros, empiezan a entumecer, ya no sienten el dolor, les pican con una aguja y no sienten el dolor. Por eso es la importancia de oír el consejo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Estos son los síntomas de un diabético. Y nosotros, pues gracias al Señor que nos ha puesto en esta obra para poder ayudar a esa gente, hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque muchos casos de pacientes, hermanos, que años tratándose con los médicos, ¿verdad?, solamente siendo medicados a través de los fármacos y llevándolos ahí, o van también con el nutriólogo les pone cinco colaciones al día o 5 comidas al día. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues degradar más los órganos, porque tiene la maquinaria, trabaja y trabaja y trabaja. Sí, la idea dice el consejo, ¿verdad?, de la salud a través de la Meta Guay, que dice que dos comidas son mejor que 3, hermanos, dependiendo la labor, pero bien comidas. Y es mejor que coma bien el paciente, hermanos, y de manera saludable sus 2 comidas cada 5 horas, que es el proceso de digestión que se lleva en el lapso. Porque si los tenemos come, pues vamos a regalarlos más todavía, hermanos. Sí, es lo importante de que podamos comprender. ¿Por qué ocurren estos síntomas, hermanos? ¿Cuál es la explicación de los síntomas? Bueno, vamos a ver la gran cantidad de orina, el aumento de la sed, la resequedad de la boca. ¿Por qué viene todo esto en un paciente diabético? Bueno, al haber exceso de glucosa en la sangre, el organismo trata de eliminarla con la orina, y lo que hace